Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo ya a la última clase, la del día viernes, para concluir esta semana de temas vinculados a la argumentación y al sistema de audiencias orales. Siguiendo con el formato de clases que he estado dando esta semana, vamos a comenzar con las conclusiones a las que arribamos en el día de ayer. La primera conclusión que diría es que lo que estuvimos haciendo estos días, luego de pasar ya revista por los problemas históricos, luego de pasar revista por los problemas culturales, por los cuales vemos la dificultad que tenemos los abogados latinoamericanos para argumentar, trabajamos en una guía analítica que nos permita identificar cuáles son los puntos finales de un caso en conflicto. ¿Por qué? Porque no queremos abogados, en línea general, yo como que trabajo de juez, no quiero abogados que se presentan en una audiencia y oralmente no paran de hablar y no paran de mencionar argumentos, algunos sólidos, algunos poco convincentes, todos mezclados, uno al lado del otro, sin importar cuál es el orden de cada uno de ellos. De modo tal que lo que estuvimos trabajando es una guía analítica que nos permite identificar los hechos más relevantes, los valores más relevantes. Esos recursos analíticos que estuvimos trabajando en cuanto a la teoría del caso, desde una versión tradicional que vimos el día miércoles a una versión avanzada que nos permite identificar con más detalle, de manera más fina, en dónde pasa el conflicto, nos permitió, de alguna manera, poder seleccionar argumentos tentativos basados en los hechos para presentar ante un juez. El primer paso que vimos en la teoría del delito dijimos entonces que nos permite identificar la categoría jurídica por donde pasa el conflicto, la categoría jurídica que va a entrar en debate, la categoría jurídica donde va a haber hechos en contradicción de la Fiscalía y de la defensa. Y que veíamos que en el caso del pasamontañas esos hechos contradictorios recalaban necesariamente y únicamente en la categoría jurídica de autoría. Y luego, en el día de ayer, seguimos avanzando con este caso, con el caso del pasamontañas, y llegamos a 4 conclusiones, o diría yo, 4 recursos analíticos que fortalecen la teoría del caso. El primero de ellos dijimos que es muy importante reconocer hechos incontrovertibles, y decíamos que entendíamos por hechos incontrovertibles no ya cualquier hecho que no se pueda controvertir, sino aquellos hechos incontrovertibles que si yo no les doy una explicación, el caso está seriamente inclinado a favor de una parte y en contra de la restante. Por eso en este caso encontramos como hecho incontrovertible, dijimos el pasamontañas en el bolsillo de uno de los imputados y la supuesta observación de Mirta a uno de los imputados cuando corría, que se saca un pasamontañas y se le observa una cicatriz. El segundo punto para trabajar guías analíticas que aconsejamos es la división de la historia. La historia suele ser una historia muy larga, suele ser confusa, suele haber prueba a favor y en contra, prueba vinculada a hechos que tienen que ver con la categoría jurídica por donde pasa el conflicto, como la autoría, como también sobre otras categorías jurídicas que nada se va a debatir. De modo tal que la división por escenas de la historia en pequeños capítulos o fragmentos es un buen recurso analítico. Este recurso dijimos que uno puede desdoblar esa historia en capítulos que sean capítulos cronológicos o capítulos temáticos. Temáticos tienen que ver con los valores que hay en discusión en juego y la existencia de esos valores y el reconocer esa categoría lo que nos va a permitir también es debatir y argumentar sobre valores. En este caso vimos que en el caso del pasamontañas había una división de 3 grandes escenas, lo que ocurría al momento del hecho, en la casa de la familia Ramírez, lo que ocurre luego en el parque, lo que ocurre en tercer lugar en la detención. Y hablamos también de tener mucho cuidado de que esto no es un criterio objetivo, sino que son guías analíticas que nos permiten visualizar mejor los hechos del caso. En tercer lugar, vimos que los hechos deben ser desdoblados en hechos relevantes y no relevantes. Los no relevantes no me permiten acreditar ni hechos principales
¿Se acuerdan que Tarufo hablaba de hechos principales y hechos secundarios? De hechos principales y de hechos secundarios, vinculados o que den mayor credibilidad a los hechos principales. Pero los hechos relevantes también hay que desdoblarlos en hechos que hacen referencia a categorías de común acuerdo, hechos relevantes de común acuerdo. Nadie va a discutir que un desapoderamiento, nadie va a discutir que un apoderamiento, nadie va a discutir que es una cosa mueble ajena, nadie va a discutir que la joya le perteneciera al señor Ramírez. Pero también hay hechos relevantes controvertidos que son los que uno tiene que trabajar específicamente cuando encuentra la categoría jurídica donde pasa el conflicto. Es decir, cuando desdoblamos en escenas, lo que vamos a notar ahí no es todos los hechos, sino solo los hechos vinculados a la categoría jurídica donde vamos a argumentar y debatir. Y por último, tratar de identificar cuáles son los hechos más relevantes para cada parte y cuáles son las escenas más relevantes para cada parte. ¿Por qué esto es importante? Por varias razones. En primer lugar, para el litigio. Si yo voy a litigar y voy a interrogar testigos y voy a contraexaminar a otros testigos, lo primero que tengo que tener presente es qué preguntas voy a realizar y cómo voy a construir esa narración de la declaración del testigo que sea coincidente con lo que yo pienso argumentar al momento del alegato de clausura. Entonces, todo este trabajo de teoría del caso que usualmente se lo estudia para el litigio, para las técnicas de litigación, vemos que tiene enorme implicancia en la argumentación. Y si nosotros no trabajamos con esta teoría del caso, lo que nos va a pasar en un sistema de audiencias es que vamos a terminar realizando una argumentación improvisada, realizando una argumentación sobre puntos centrales y puntos absolutamente periféricos, favorables o desfavorables para mis intereses. Esto es lo que hemos trabajado fuertemente en el día de ayer y estas son las conclusiones a las que arribamos. Sobre este punto quería de alguna manera reforzarlo con algunos pensamientos de Manuel Atienza. Manuel Atienza justo en estos días está en Buenos Aires, he participado en una actividad con él y he pensado mucho en este curso mientras lo escuchaba al profesor Atienza para ver desde qué contexto podíamos trabajar también algunas ideas del profesor. Un punto que me llamó mucho la atención de lo que dialogó Manuel Atienza con nosotros tiene que ver con una definición que él menciona y él diría que entiende la dificultad en la argumentación, sobre todo porque lo que observa es que no, así como la dogmática penal tiene un concepto de teoría del delito, la teoría del delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible, es muy difícil poder encontrar un concepto sobre la argumentación jurídica. ¿Por qué? Porque es un universo, un campo de estudio plagado de distintos formatos y teorías que de alguna manera complejiza el momento de encontrar una única definición. Por eso, la definición que Atienza intenta realizar sobre la argumentación jurídica, y que en parte su libro sobre curso de argumentación jurídica lo que hace es recopilar toda la información y estudios que él ha realizado sobre la argumentación para tratar de sintetizarlos y generar un libro que tenga un formato más bien, diría, de tinte anglosajón, un libro práctico, pragmático, que nos permita poder argumentar de manera adecuada. Y Atienza termina concluyendo que el concepto de argumentación jurídica se construye tratando de encontrar cierta unidad dentro de la diversidad de criterios interpretativos y argumentativos que existen en esta materia. Y para llegar a esa conclusión, él considera que hay 4 grandes elementos que tenemos que tener siempre presente. En primer lugar, el lenguaje. Nosotros estamos expresándonos, que quien trabaja todavía en el sistema europeo continental, digamos, lo hace de manera escrita generalmente. En los sistemas latinoamericanos ya se tiende a oralizar absolutamente todo, porque es, digamos, la oralidad, el vínculo que potencia la publicidad, el vínculo que potencia el contradictorio, el vínculo que permite unir al imputado con la víctima, el vínculo que permite al juez cuando resuelve oralmente ser interpretado y entendido por la comunidad. De modo tal que el lenguaje siempre va a ser un punto central de discusión en la argumentación jurídica
por la vaguedad del lenguaje, por la vaguedad de las normas, por las distintas interpretaciones que se pueden hacer de las normas. Y allí recuerdo lo que trabajamos, si no me equivoco, el día lunes, cuando hablamos de métodos interpretativos de las normas y cuando hablamos que la argumentación no es solo sobre derechos, sino también sobre hechos y sobre valores. Primer día trabajamos mucho sobre argumentación sobre derecho. Hoy ya estamos trabajando en argumentación sobre hechos. Entonces el lenguaje es uno de los 4 grandes elementos que el profesor Atienza considera como indispensables en la argumentación jurídica. El segundo tiene que ver con el conflicto en sí. El profesor Atienza menciona como problema, yo lo voy a cambiar el término de problema a conflicto, porque el conflicto me parece que es mucho más abarcativo que un problema. El problema parecía ser que se lo define como de manera negativa, un problema se define de manera negativa y el conflicto no necesariamente en una sociedad es algo negativo, diría que al contrario. Una sociedad que no tiene conflictos es una sociedad que no avanza, que se conforman las clases dominantes con las clases dominadas y directamente ya no hay discusión, no hay conflicto, o si hay conflicto se lo toma como algo negativo. Y no parece ser nada negativo una persona que no tiene acceso a salud, educación, etcétera, 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 un montón de derechos humanos y que no pretenda presentar su conflicto. Lo que tiene que hacer un Estado es gestionar esos conflictos. Así que vamos a decir que el conflicto también es la base de la argumentación. Frente a un conflicto y con un lenguaje determinado, un abogado tiene que argumentar el caso, el otro argumento tiene que contraargumentar, refutar esos argumentos y un juez tiene que comprender los argumentos de ambas partes y tomar una decisión, explicando por qué toma como válidos los argumentos de una parte y por qué refuta cada uno de los argumentos de la contraria. El tercer elemento que el profesor Atienza define al momento de definir la argumentación jurídica está centrado en el proceso de enunciados de un litigante y el producto obtenido por parte de un juez. Uno cuando argumenta lo hace a través de un proceso de enunciados. Uno va enunciando hechos, si está argumentando sobre hechos, va enunciando normas, si está argumentando sobre normas o sobre valores exactamente igual. Ese proceso de enunciados lo que busca es un producto final que es una decisión favorable. Por último, el cuarto elemento de la argumentación jurídica es la racionalidad del sistema. Se trata de un sistema de argumentación, el jurídico, que no pretende obtener una respuesta por la ley del más fuerte, no pretende obtener respuesta de manera arbitraria, sino lo que busca es racionalidad. Y esta racionalidad, si recuerdan, es un gran punto que estuvimos trabajando, yo diría desde las primeras frases que trabajamos juntos esta semana cuando hablábamos de la evolución de la reforma procesal penal en América Latina y que decíamos que siempre se tuvo en miras un gran concepto que era desterrar el modo inquisitivo de ejercer el poder penal. Y decíamos que desterrar el modo inquisitivo de ejercer el poder penal lo que estaba buscando era evitar decisiones arbitrarias, no igualitarias, gestiones del conflicto que no están pensando en las partes, de modo tal que la racionalidad vemos que en el litigio adversarial, en la argumentación adversarial, es vital. Estos 4 elementos, estos 4 grandes elementos, lenguaje, conflicto, proceso de enunciados y producto, y racionalidad, espacio, racionalidad, lo que trabaja en 3 grandes dimensiones. Una dimensión lógica, una dimensión material y una dimensión pragmática. La dimensión o concepción lógica es una concepción, diría, de un esquema deductivo que hemos trabajado desde el primer día, que decíamos si la premisa mayor y la premisa menor son correctas, la conclusión siempre va a ser correcta. El que matare a otro será penado con de 8 a 25 años, premisa mayor. A ha matado a B, premisa menor. A merece una condena de 8 a 25 años. Esta es la concepción lógica del derecho. Aún quienes no estudien lógica, aún quienes no les guste la argumentación jurídica, no les gusten los procesos de racionalidad, de procesos deductivos, y lo hagan, diría yo, de manera artesanal,
es difícil que cometan un error sobre estos puntos. Este silogismo judicial, que lo hemos trabajado y hemos visto las implicancias que tiene y las dificultades que tienen, termina por demostrar que al final de cuentas el problema eventual que puede tener un litigante o un juez al momento de aplicar el silogismo judicial no está centrado en ese punto, en los problemas de un esquema deductivo, sino más bien diría yo en un esquema inductivo, donde debe trabajar y analizar los distintos pasos que debe realizar un abogado. Es decir, la concepción lógica formal siempre juega un papel importante en la solución de un caso. Pero lo más difícil en el derecho no está en el plano lógico formal, no está en el plano de reconocer si una norma dice que hay que castigar a una persona y esa persona cometió ese hecho que indica la norma, entonces debe ser condenado, sino que el problema más difícil de resolver en general está en los problemas inductivos y no los deductivos. Es cómo determino yo que A mató a B, cómo determino yo que él fue el que robó, o en el caso que estamos viendo, cómo determino yo que Aníbal y Ezequiel son efectivamente las personas que ingresaron a la casa de la familia Ramírez y tomaron su joyero. Pero siempre, a pesar de esto que digo, siempre el papel de una concepción lógico-formal va a existir en un proceso de argumentación. La segunda gran dimensión de este proceso de argumentación, dijimos que es la argumentación material, que es determinar cuál es el peso específico de cada uno de los argumentos. Determinar el peso específico de cada uno de los argumentos es lo que permite luego verificar si se realizan inferencias correctas o no. Y para eso en la argumentación vamos a tener que tener presente siempre si el proceso inferencial que realizo es un proceso que se apoya en máximas de la experiencia, que se apoya en conocimiento científico y que, por ende, o en contraposición, no se está apoyando en prejuicios, no se está apoyando en conocimiento privado. Si yo hago una inferencia de esa manera, el proceso desde el punto de vista material, ¿sí?, desde un problema inductivo, es el adecuado. Y finalmente el producto que yo voy a obtener es una sentencia favorable o una sentencia, en caso de la acusación, favorable de condena, siempre y cuando haya podido desvirtuar más allá de toda duda razonable las hipótesis planteadas por la defensa en el caso. Por último, hay una concepción pragmática de la argumentación que nos muestra también que el abogado, cuando realiza un proceso de argumentación jurídica, no lo hace desde un rol científico, sino que lo hace desde un rol de parte, un rol parcial, un rol interesado. Nadie se le ocurre encontrar un abogado, contratar un abogado y que el abogado diga, mire, si bien me contrataron a mí en este caso como querellante para acusar a Aníbal y Ezequiel, yo advierto las pruebas y realmente no se puede condenar a estas dos personas, razón por la cual el juez le pido que lo absuelva. O por el contrario, que el defensor de Aníbal y Ezequiel se presente y diga, mire señor juez, mi actividad es una actividad científica, la argumentación jurídica tiene que ser una actividad científica de modo tal que quiero decirle que no puede absolver a estas dos personas porque yo sé que ellos lo han condenado y las pruebas lo demuestran, lo han cometido y las pruebas me demuestran que esto es así. Esto no puede ocurrir, lo cual nos demuestra que esos cuatro conceptos, cuatro elementos de la argumentación jurídica, lenguaje, conflicto, racionalidad y proceso de enunciados y producto, desde el punto de vista de la argumentación de los abogados, de los litigantes, siempre tiene un aspecto pragmático. Y ese aspecto pragmático está centrado en dos grandes visiones. Aspecto pragmático en lo analítico, yo elijo cuáles son los hechos favorables. Aspecto pragmático en lo persuasivo, veo a través de la retórica y de la dialéctica cómo voy a presentar esa información. Vamos a bajar un poquitito más este concepto porque me parece que es importante. La concepción pragmática precisamente es lo que estuvimos trabajando ayer. Cuando yo como abogado hago el rol de analista de los hechos y trabajo en estas columnas y en estos cuadros que estuvimos trabajando ayer, ¿recuerdan el cuadro que habíamos dibujado aquí, aunque lo ven al revés, no importa, pero ven la existencia de un cuadro? Cuando yo trabajo en ese cuadro, lo que estoy haciendo es seleccionando
los hechos más relevantes, favorables a mi parte, y marcando los contrarios. Yo no voy a presentar los contrarios. Yo voy a presentar los contrarios para demostrar que esos no cambian mi versión. Pero, ¿se acuerdan lo que vimos en el video de Mad Men? Yo quiero hablar del punto que me favorece, de modo tal que la argumentación es pragmática desde lo analítico. Yo elijo los hechos. Yo puedo ser excelente argumentador pragmático como analista en seleccionar hechos, pero un pésimo comunicador. ¿Sí? No tengo buena oratoria, no tengo buena dicción, hablo demasiado rápido, hablo demasiado lento, no soy agradable al momento de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. De modo tal que ese análisis de los hechos, visión pragmática analítica, también tiene que tener una visión pragmática persuasiva. Y para la persuasión, ¿qué es lo que voy a utilizar? Varias circunstancias. Primero, un lenguaje claro. Si yo no tengo un lenguaje claro, va a ser muy difícil que me comprendan. Yo puedo ser una persona muy culta, puedo ser una persona sumamente inteligente, pero si yo no logro bajar la calidad de mi información a un nivel que pueda ser comprendido por el resto, seguramente voy a ser un pésimo abogado porque no voy a poder convencer absolutamente a nadie. No solo tengo que tener un lenguaje claro, tengo que tener una planificación de lo que voy a decir. No puedo dejar librado a la improvisación y al talento del abogado, porque un mal día lo tiene cualquiera, hasta el más talentoso. Entonces, si yo no tengo una guía que me indique por dónde voy a comenzar a hablar, corro un serio riesgo sin sentido de luego no poder identificar los hechos relevantes. Y aún identificando esos hechos relevantes, no tener apoyo para ser persuasivo. La persuasión requiere en un sistema de audiencias muchos aspectos que en el sistema escrito fuimos encontrando. ¿Qué es lo que hace un abogado para marcar líneas relevantes de un caso? Bueno, en primer lugar diría yo, pone capítulos en su escrito. La pregunta es, ¿cómo se ponen capítulos en la oratoria? Y esto se refiere a temas, etiquetas o títulos. Entonces uno dice, ahora quiero que hablemos sobre tal punto. Entonces yo estoy marcando que estoy ingresando a otro punto. Lo mismo que hacía en el escrito, yo lo hago en el sistema oral. ¿Cómo hacía en el sistema escrito o cómo hago en el sistema escrito para, dentro de un título, un capítulo, remarcar una idea? Bueno, lo que hacíamos era subir los caracteres. Si estoy trabajando en letra 12, lo voy a poner en 16, poner en negrita y subrayado, cambiar el estilo de la letra. Todo eso permite que el lector preste más atención. En la oratoria, en la persuasión oral, un comunicador siempre tiene que tener presente qué mensaje está comunicando, quién es el auditorio. ¿Sí? ¿Quién soy yo? Para tener mi estilo de presentación. ¿Quién es el auditorio? Para ver cómo le puedo llegar a ese auditorio, cómo presento, cuál es el mensaje que quiero presentar. Entonces, cuando yo tengo presente esto, es el famoso negrita y subrayado, lo voy a tener que reemplazar, teniendo en cuenta quién es el receptor, a través de destacados que puede ser un repito, puede ser subir el tono de voz si yo tengo un tono de voz bajo, pero si es el caso mío, que suelo tener un tono de voz bastante elevado, lo que debo hacer es marcarlo de manera más lenta y clara. Seguramente si en este momento estaban perdiendo la atención, les habré llamado la atención porque bajé el tono. Esto es lo que se logra cuando estamos frente a un tribunal para marcar de determinada manera y ser persuasivo un punto. Entonces, desde el punto de vista que decíamos pragmático, lo que hace un abogado es trabajar con retórica, pero también trabajar con dialéctica. ¿Sí? La idea de la argumentación dialogada tiene que ver con las pruebas. Yo cuando interrogo a un testigo, no lo interrogo de manera neutra. Planifico ese interrogatorio y realizo más preguntas sobre los hechos relevantes del caso que me son favorables. Y esa es una manera de ser persuasivo. Entonces, en síntesis y para dejar en claro estos puntos,
Decimos que la argumentación jurídica entonces tiene lenguaje, 4 elementos: lenguaje, conflicto, proceso de enunciados y producto y racionalidad, y que esos 4 elementos tienen 3 grandes dimensiones donde constantemente juegan. Concepción lógica, todo debe elaborarse a través de un proceso deductivo que es el silogismo judicial, pero que ahí no está el conflicto. Concepción material, cuál es el peso de los argumentos, cuál es el peso de cada hecho para que me permita realizar una inferencia. Concepción pragmática, la argumentación de las partes es una argumentación parcial, que lo que busca es, a través de la analítica y de la persuasión, elegir en lo analítico los hechos más relevantes, en lo persuasivo, retórica y dialéctica, ser mucho más sólido al momento de impactar. Pero el juez no es parcial, el juez no va a tener una argumentación pragmática, sino que el juez va a tomar los argumentos de ambas partes y sí va a construir la decisión adecuada al caso, explicando por qué lo conmovieron los argumentos que favorecen la postura del juez, por qué no lo conmueven y no modifican su postura los argumentos contrarios, los argumentos de la contraparte. Ya entonces con esto, para concluir, sabemos cómo se construye una guía analítica y persuasiva. Ahora la pregunta ¿es exactamente igual presentar un caso en audiencias iniciales o en audiencias de juicio o en una audiencia preparatoria de juicio? Vamos a ver a continuación cuáles son las diferencias de estos sistemas. Habiendo comprendido entonces para qué sirve la teoría del caso, que nos permite encontrar los hechos persuasivos para presentar nuestra argumentación, y entendiendo que esa argumentación es pragmática desde un punto de vista de un abogado y que se apoya en razonamiento deductivo desde el silogismo judicial e inductivo, la pregunta que tenemos que hacernos ya en estas partes finales de esta semana es si existen diferencias en un sistema de audiencias entre lo que es la argumentación en los distintos tipos de audiencias. Básicamente todos los sistemas penales se apoyan en 3 grandes audiencias. Desde el sistema anglosajón puro, desde el sistema adversarial latinoamericano, desde el sistema mixto, el inquisitivo, todo se apoya siempre en 3 grandes nociones de ideas, que es lo que permite luego comprender el proceso penal, comprender el sistema penal. Fíjense, en el sistema mixto existía una primera audiencia que era la indagatoria, igual que el inquisitivo. Un segundo gran momento que es se admite o no la acusación y se discute la prueba, que se hacía por escrito, por lo general desfasado. La prueba se discutía ante el juez de juicio. Y por último, el juicio oral o en el sistema inquisitivo, en vez de juicio oral, en la etapa plenaria donde un juez de sentencia miraba el expediente y tomaba una decisión. En el sistema anglosajón puro también existe una audiencia de causa probable, si corresponde o no la detención, una audiencia de etapa intermedia, audiencia de control de la acusación, y finalmente hay una audiencia de juicio. Y si vamos a los sistemas latinoamericanos, también tenemos audiencia de formulación de cargos o de imputación o imputativa, como se quiera llamar. Hay una segunda audiencia que es en esa primera audiencia se supone que uno debe llegar a todas las decisiones, decisión de aplicar o no medidas restrictivas, ya sea prisión preventiva u otras medidas restrictivas menos graves, ya sea acuerdos de solución alternativa al conflicto, una reparación, una suspensión condicional del proceso a prueba o probation, y también un posible abreviado, donde se reconoce la culpa a cambio de no tener que generar el trabajo que implica un proceso penal, una culpa atenuada, y por el lado de la fiscalía, evitar el riesgo de que no consiga la prueba, etc. Hay una segunda etapa, que es la audiencia preparatoria de juicio, donde básicamente se analiza si el caso es un caso serio para ir a juicio oral, existe la posibilidad de que la defensa pueda litigar que el caso no es realmente serio y que no corresponde que vaya a juicio oral. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de error judicial en toda decisión. Entonces dicen, no tiene la solidez suficiente para pasar a otra instancia. Y finalmente la audiencia de juicio oral. Estas 3 etapas, entonces la pregunta es, ¿se argumenta del mismo modo? Y la respuesta es no.
hay procesos muy distintos de argumentación. En las audiencias iniciales, vamos a ver también, al igual que en la preparatoria de juicio, hay, en primer lugar, una gran diferencia, es que se argumenta sobre lo recolectado por cada parte en sus legajos. El fiscal hasta ese momento tiene un legajo de información, la defensa puede tenerlo también, y lo que hace es presentar al juez argumentos concretos para decir, debe hacerme caso y, por ejemplo, tener por imputada, por realizada la imputación, por acreditado el hecho en cuanto a la materialidad y por acreditados los peligros procesales para una prisión preventiva. En la audiencia preparatoria de juicio, un juez o los litigantes lo que van a discutir ya no es la medida cautelar, sino van a discutir el caso es sólido para ingresar a juicio oral o no, y en este caso es lo mismo, no va a haber prueba. La prueba se desarrolla en el juicio oral. Lo que va a haber es legajos de evidencias donde las partes le van a hacer saber al juez qué información cuentan. Y el juez del otro lado le va a preguntar si el fiscal está hablando cuando presenta determinada información, le va a decir al defensor, señor defensor, ¿es cierto lo que dice el fiscal? Y de esa manera va a comprobar que ese hecho, al menos hasta esta instancia, se tiene por acreditado. Como vemos, se trata de una audiencia puramente argumentativa y no es una audiencia probatoria. Precisamente por no ser una audiencia probatoria, es que el juez puede realizar preguntas porque no está interrogando a nadie, solamente está preguntando a las partes qué información tienen para luego poder tomar una decisión. De modo tal que aquí hay una diferencia sustancial de la forma de argumentar en las audiencias iniciales o previas al juicio y el juicio mismo. Porque en el juicio mismo, el juicio oral, que está basado en tres grandes momentos, promesa inicial, alegatos de apertura, producción de prueba, ¿sí? Prueba que es producción y control, y en tercer lugar, alegato de clausura. En este caso, el único momento argumentativo de la audiencia de juicio oral, propiamente dicho, porque ya vimos que cuando yo produzco prueba, si bien no estoy argumentando, estoy realizando una producción de información dialéctica, pragmática y parcial. Estoy preparando mis futuros argumentos. Cuando yo realizo un alegato de apertura, pasa algo bastante similar. Yo estoy prometiendo que voy a acreditar la narración de un hecho, pero esa narración de un hecho es una narración persuasiva, no es una narración desinteresada, ¿sí? Pero finalmente el ejercicio puramente argumentativo es el alegato de clausura, donde yo argumento ya no sobre evidencias recolectadas en la investigación, que no son prueba, porque no hubo producción y control de esa información, sino que en el juicio oral ya sí tengo la prueba controlada, razón por la cual no argumento sobre un legajo. Lo que argumento yo es precisamente sobre la prueba producida. Entonces acá tenemos una gran diferenciación. ¿Cómo se elabora, antes de entrar a las audiencias iniciales, cómo se elabora esa argumentación? Hay distintos métodos para elaborar un argumento. Siempre lo que uno tiene que estar presente son la trilogía de una argumentación, que es el orador, el discurso, el auditorio. Si yo no presto atención a alguno de los tres, voy a tener un gran problema. Si yo no presto atención a mi estilo como orador, lo que va a ocurrir es que voy a comprarme un boleto de un estilo que no me va a resultar, que no me va a quedar y no va a llegar bien el discurso. Segundo, si el discurso no está bien elaborado, ¿se acuerdan cuáles son los puntos para elaborarlo? Analítica y persuasión. No está basado en los hechos más relevantes, no está descrito de manera persuasiva, seguramente no va a llegar bien al auditorio. Tercero, si yo no analizo quién es el auditorio, posiblemente mi discurso no sea el correcto. Si yo sé que se trata de un juez que interpreta todo y tiene una base muy sólida dogmática penal, es allí donde yo tengo que trabajar. Si es un juez que no trabaja fuertemente en dogmática penal, que yo realice enunciados jurídicos de dogmática penal, no van a llevar a buen puerto porque el juez no va a estar atento a esto. Con esto no estoy diciendo que hay que dejar de lado la dogmática dependiendo quién es el juez, sino que hay que ver cómo va a ser mi persuasión para que mi mensaje, mi discurso, llegue de manera adecuada al auditorio. Entonces, ya sea un argumento en audiencia inicial,
ya sea un argumento sobre audiencia preparatoria, ya sea un argumento sobre audiencia de juicio oral, siempre tengo que tener presente esta trilogía: orador, discurso, auditorio. Y la manera de elaborarlo, los antiguos griegos tenían distintos estilos y estos creo que uno siempre tiene mayor preponderancia a un estilo u otro, pero estos elementos siempre aparecen constantemente. Hay estilos que son de preparación de un discurso, de argumentos. Discurso básicamente son argumentos interconectados entre sí de manera de mandar un discurso persuasivo, digamos, de manera de ser persuasivo. Entonces, ese discurso o esa argumentación, hay quienes lo elaboran desde el grafismo, es decir, redactarlo por escrito varias veces hasta que me va quedando claro el punto. Hay quienes se manejan mejor. Yo, por ejemplo, con un sistema de grafismo no me manejo. Yo con la preparación de estas clases no la podría nunca escribir para luego estudiarlo, memorizarlo y repetirlo. Lo que yo tengo es un esquema que es distinto. Mi esquema es más bien verbo-motor, que es otro modelo, donde yo lo que analizo es, anoto como ideas centrales, y son esas las ideas centrales las que son el conducto que a mí me lleva toda la clase. Yo puedo tener, les muestro, yo puedo tener, por ejemplo, en esta carilla, una carilla donde puedo hablar media hora, donde tengo flechas, donde tengo ideas centrales, y esas ideas centrales rápidamente me van disparando sobre otras ideas. Pero nadie puede decir que este discurso es improvisado. Yo ya lo tengo planificado con las ideas centrales. Seguramente si lo vuelvo a hacer, este discurso no va a salir exactamente igual, pero seguramente en los temas centrales no va a haber ningún tipo de debate, discusión ni diferenciación, porque las ideas centrales están marcadas. Yo puedo tener un formato también auditivo, donde lo que hago es preparar y planificar ese discurso, esa argumentación, y lo que hago es mirar cómo impacta en el público. Entonces yo siento a determinadas personas del público y voy prestando atención y voy tomando nota de cuáles son los puntos centrales de mi argumentación, donde veo que generan mayor empatía. Y luego hay otro formato que tiene que ver más bien visual, donde lo que voy haciendo, perdón, visual era el que había mencionado, visual y auditivo, donde ambos puntos se van interactuando, interlazando, ¿sí? Pero entonces el punto central es que yo tengo que ver cuál es mi formato que me permite de mejor manera elaborar mi argumentación. Es a través de un formato verbo-motor, de flechas, de círculos y palabras claves, o es un modelo escrito, ustedes lo sabrán. Dicho esto, entonces pasamos a analizar cómo se argumenta en una audiencia inicial, y diría yo también cómo se argumenta en una audiencia de recursos, porque el punto central o el punto, si se quiere, similar que tiene una audiencia inicial con una audiencia de recursos es que no ha ocurrido aún la prueba. Y lo que argumentan las partes es sobre sus legajos de investigación. ¿Cuáles son, diría, los principios rectores de la argumentación en este sistema de audiencias? Ahí, diría yo, creo, 8 grandes principios rectores que nos van a ayudar a cumplir nuestra tarea en esta audiencia inicial. El primero es comprender que el rol del abogado en esta audiencia inicial es ayudar al juez a entender el caso. No estamos en un sistema en un sistema escrito. No estamos en un sistema escrito en el cual el juez recibe un expediente y antes de resolver tiene mucho tiempo para mirar, estudiar, que sus relatores le hagan apuntes, preguntar, etcétera, sino que estamos en un sistema de audiencias donde el juez, cuando yo empiezo a hablar, recién toma conocimiento del caso. ¿Ustedes creen que el rol del juez en un sistema de audiencias es un rol sencillo? ¿Ustedes creen que es tan sencillo donde el juez tiene que manejar? Tener un buen conocimiento del derecho. En segundo lugar, tiene que manejar a ambas partes para que puedan debatir sobre el mismo punto. Porque en el sistema escrito el gran problema, uno de los grandes problemas que tiene, más allá de la publicidad, es la falta de contradictorio. Un abogado plantea un caso determinado, un conflicto, y se apoya en los argumentos 1, 2 y 3.
Sin embargo, la contraparte no responde al argumento 1, 2 y 3 y utiliza el argumento 6, 7 y 8. ¿Hubo contradictorio? No. Esa decisión va a ser de mala calidad, pues no hubo contradictorio. Entonces el juez, en un sistema de audiencias, no solo tiene que conocer el derecho, sino tiene que estar muy atento a cada uno de los argumentos que presentan las partes para generar el contradictorio con la otra. Señor defensor, ¿qué tiene para decir sobre el argumento 1 que acaba de presentar el fiscal? Señor fiscal, el defensor está diciendo, usted habla que, que hay peligros procesales, pero el defensor dice que su cliente vive hace 10 años en el lugar. Y también dice que tuvo 2 procesos penales, pero nunca fue declarado rebelde, siempre estuvo a derecho. ¿Qué tiene para decir al respecto? ¿Esto es así? Ese rol es un rol de un juez muy atento. Entonces, no solo tiene que conocer el derecho, tiene que generar y estar atento a los argumentos que presentan las partes para que haya controversia, y luego tiene que tomar la decisión de manera inmediata. Entonces, ¿qué es lo que espera un juez de un litigante? Un litigante lo primero tiene que preguntarse. A veces los litigantes se molestan con un juez que pregunta, cuando un juez se mete y dicen, no, me deja hacer mi trabajo, no me permitió, me obligó a contrarrestar. Bueno, yo diría, litigante, abogado, si usted encuentra un juez que le pregunta, póngase contento porque es un juez que está interesado en su caso. Yo me preocuparía por los jueces que no preguntan nunca y van a resolver de cualquier manera. De modo tal que un juez que pregunta es un juez atento. Ojo, no estoy hablando de jueces arbitrarios ni jueces que asuman el papel de las partes. Estoy hablando de un juez que genera los contradictorios adecuados. Entonces uno debe ponerse contento y lo que tiene que preguntar un juez, un abogado, es ¿cómo puedo ayudar a un juez a comprender mi caso? De modo tal que el primer principio general para la argumentación en audiencias iniciales es que el rol del abogado es ayudar al juez a entender el caso. ¿Cómo lo va a entender el caso? Si yo respondo a algunas de las siguientes consignas, por lo menos. Primero, le explico al juez cuáles son los temas principales de mi caso. Si yo no explico los temas principales, si explico temas absolutamente secundarios o periféricos, no estoy permitiendo que el juez entienda el caso. Si yo presento el caso del pasamontañas y en vez de utilizar el tiempo de la argumentación, lo dedico a hablar sobre que hubo un apoderamiento, sobre dónde compró el anillo la señora Ramírez, o la preocupación que tuvo el señor Ramírez cuando escuchó los gritos de su mujer, yo no estoy ayudando al juez porque no estoy presentando los temas principales. Segundo, muy vinculado a temas principales, ¿cuáles son los hechos esenciales que apoyan esos temas? ¿Cuáles son los hechos que apoyan la autoría? ¿Cuáles son los hechos que permiten acreditar que las 2 personas que ingresaron a la casa de la familia Ramírez son las 2 personas que están detenidas en el parque a 500 metros 10 minutos después? Tercer lugar, ¿cuáles son las normas involucradas en el caso? Este es un caso bastante sencillo que hemos trabajado en estos días de argumentación, pero puede que el caso no sea sencillo. Puede que el caso esté vinculado con hidrocarburos, puede que el caso esté vinculado con medio ambiente, y es muy factible que un juez no tenga presente, no tiene por qué tener presente todas las normas, no tenga muy presente cuál es la norma involucrada en un caso de derecho penal ambiental, cuáles son los protocolos exigidos y cuáles son los que no se cumplieron. Si yo no soy claro en esto, si yo no cito las normas, o si yo no soy específico y hablo de todas las normas y no de aquellas que fueron afectadas y por qué considero que fueron afectadas, no estoy ayudando al juez. Cuarto punto, ¿cuál es el resultado pretendido? ¿Qué es lo que pretendo concretamente? ¿Cuál es mi petición? Y en quinto lugar, ¿cuáles son los argumentos contrarios? Si yo no le explico al juez cuáles son los argumentos contrarios, va a quedar una imagen de que estoy tratando de engañarlo. Entonces tengo que descartar esos argumentos contrarios. Entonces, ¿quedó claro? Misión del abogado en una audiencia inicial donde el juez no conoce el caso, ayudar al juez. Obviamente, es ayudarlo desde la argumentación de una manera persuasiva y pragmática a favor de mis intereses. Segundo tema. ¿Cuál es el segundo principio fundamental de la argumentación en un sistema de audiencias? Debo elegir el tema. ¿Cuál es el tema del que quiero hablar? Esto es el valor. ¿Qué valor hay en juego? ¿Por qué es importante detener o dictar una prisión preventiva
a Aníbal y Ezequiel? ¿Por qué no corresponde? ¿Cuáles son los valores en juego? ¿Quién es Aníbal del lado de la defensa? ¿Quién es Ezequiel? ¿Cuáles son sus familias? ¿Cuál es el arraigo a la sociedad? Aquí siempre hay valores en juego y es bueno poder presentárselos al juez, porque el juez no toma, en sistema penal no toma ninguna decisión menor. Decidir si una persona es detenida, es disponer de su libertad, es generarle un daño a él, a la familia, a las personas involucradas, y del mismo modo, no dar respuesta a un caso del lado de la víctima también puede ser muy grave, en el sentido de que la víctima, cuando se acerca a la justicia, lo que quiere es que su conflicto se institucionalice, ¿sí? Quiere una respuesta institucional, y si esa respuesta no es la adecuada por no haberse presentado bien el caso o no haberse presentado bien los valores, entonces vamos a estar en deuda con ambas partes. Tercer principio general aplicable al sistema de audiencias en la audiencia inicial. La argumentación debe comenzar por el punto fuerte. ¿Se acuerdan ayer cuando trabajamos el caso del pasamontañas? Si yo puedo elegir entre determinados hechos, por ejemplo, Mirta vio a Aníbal sacarse el pasamontañas y le vio la cicatriz, o la señora Ramírez vio que uno era más alto que el otro, no parece ser muy razonable comenzar con el argumento de que uno es más alto que el otro. Es un argumento que dijimos vamos a desecharlo, pues es un argumento poco sólido. Pero seguramente es importante comenzar con el argumento más fuerte. Entonces, esa selección, en teoría del caso que hicimos, de cuáles son los hechos más fuertes, de las escenas más relevantes, es lo que nos va a permitir comenzar a trabajar y presentar nuestra argumentación desde el corazón del caso, y es muy factible que sea sumamente atractivo realizar alguna pregunta retórica. ¿Por qué sostenemos que los que están allí sentados, Aníbal y Ezequiel, son los que ingresaron en la casa? Por lo siguiente. Entonces, la pregunta retórica lo que me permite a mí es ubicar al tribunal en qué respuesta le estoy buscando, le estoy brindando. Cuarto principio general para la argumentación en audiencias iniciales y recursivas. Adelantar debilidades. Si yo no adelanto la debilidad en mi caso, es muy probable que parezca que estoy tratando de engañar al juez. Yo puedo, al igual que en el alegato de apertura, anticipar. Es cierto que la señora Ramírez no vio cuál es la ropa o qué marca tenía de la vestimenta que tienen los imputados. Pero, dijo ropa negra, pero Mirta vio ropa negra, pero el policía vio ropa negra. Eran dos personas en las tres escenas, en las tres imágenes, eran dos personas vestidas de negro, eran dos personas corriendo vestidas de negro. Entonces yo adelanto una debilidad, pero la fortalezco rápidamente, en este caso, utilizando lo que se denomina looping, que es enlazar una idea con otra, enlazar un hecho con otro. Quinto principio general para la argumentación en audiencia inicial. Trabajar la justicia del caso. No solo elegir el tema y el valor, sino por qué es más aconsejable que quede detenido o que quede libre la persona. Sexto principio general. Conocer quién es el juez que va a intervenir en el caso y cuáles son los precedentes de ese juez y de su tribunal superior en la materia. ¿Por qué? Porque conocer al juez me permite conocer cuál es su manera de pensar. ¿Se acuerdan que recién dijimos la trilogía? Orador, discurso, auditorio. Si yo no conozco el auditorio, estoy en un serio problema. Y segundo, una vez que conozco el auditorio, quién es el juez, lo otro que tengo que conocer es cuáles son los precedentes en la materia. En una audiencia inicial no va a pasar. Pero si esta es una audiencia de recursos, ¿qué es lo que hace un juez de recursos? Le pregunta al abogado. Abogado, usted está planteando la nulidad de esta detención. ¿Me puede explicar por qué considera que la casuística de este caso no es exactamente igual al precedente Miranda con Arizona, en la cual se determinó esto y aquello? Lo cual requiere del abogado un fuerte conocimiento en precedentes, porque imagínense la imagen del abogado diciendo, mire, señor juez, no conozco ese precedente. Si usted me cuenta, yo más o menos le puedo decir por dónde va y por qué me parece que no debe ser aplicable. En ese caso está perdido. Entonces, conocer los jueces y el precedente es muy importante para evitar esta situación incómoda, pero también para fortalecer.
Señor juez, un caso similar en el precedente Miranda con Arizona fue resuelto por la Corte Suprema de la siguiente manera, y estos casos son exactamente iguales. Eso fortalece nuestra postura y permite que el juez que tiene que intervenir esté más bien ya posicionado más favorablemente a nuestro caso. En este caso lo que le va a quedar a la contraparte es decir, los hechos del caso no son así o no están acreditados. Pero ya mostramos un leading case y mostramos cómo en ese leading case se trabajó de manera igual. Séptimo, algo sumamente complejo. Breve, breve, breve. Está comprobado que un discurso extenso seguramente está repitiendo ideas y está trabajando de manera inadecuada muchos de los temas. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Por qué nos cuesta tanto a los abogados ser breves? Bueno, básicamente porque es el modelo cultural inquisitivo, escrito, en las cuales se describe absolutamente todo. Yo los invito a que tomen cualquier sentencia, en líneas generales, de su país. Esa sentencia tiene un formato que es más o menos, ¿no? Autos, nos explican todos los datos, y vistos, donde se explican los pasos que ha tenido el caso, cuándo se presentó la acusación. Luego, en los considerandos empieza una primera parte que es el fiscal presentó acusación, el alegato clausura dijo que bla, bla, bla. La defensa dijo que bla, bla, bla. Las pruebas. Luego hay una descripción de todas las pruebas. El momento de considerar por qué está acreditado suele ser mucho más chico que el resto de la sentencia, y ni que hablar si hablamos de la valoración de la pena, donde se citan todos los tratados de derechos humanos, todas las normas aplicables, todo lo más garantista, sin embargo aparece, y el caso lo perdiste, y después cuando se valora hay un solo párrafo que dice, teniendo en cuenta que tiene la pena de 8 a 25 años, tiene 2 condenas anteriores, el daño erogado, bla, 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 la pena es de 15. Y uno se queda mirando y dice, ¿what? ¿En qué momento? ¿Qué momento se llegó a 15 años? ¿Cómo? ¿Bajo qué escala? Entonces tenemos un formato histórico sumamente extenso, sumamente ritual y formal, y poco pedagógico y poco persuasivo. Si yo les pido que el caso del pasamontañas me hagan un alegato y no les pongo un término temporal, seguramente van a hablar 20 minutos, media hora y lo van a hacer muy bien. No tengo ninguna duda que lo van a hacer muy bien. En el sentido de la memoria, la descripción, el detalle de los hechos. Ahora, si yo les digo, ustedes tienen que alegar en solamente 3 minutos máximo, es muy probable que la mayoría de ustedes no lo logre hacer. Es muy probable que yo no lo logre hacer. ¿Pero por qué? Porque la brevedad requiere un esfuerzo intelectual de selección de hechos y selección de argumentos para persuadir. Entonces la brevedad se agradece, el tribunal lo agradece, pero no solo eso, la brevedad es sumamente exitosa y eficaz en comparación con lo extenso. Octavo y último, principio general para cómo argumentar una audiencia inicial. Lenguaje claro. El lenguaje claro y llano es algo que los abogados también, esto se está trabajando mucho en el último tiempo en Latinoamérica, pero en líneas generales les ha costado mucho, nos ha costado mucho porque estamos plagados de latinazgo, de frases en latín, de términos jurídicos, y esto uno olvida que nuestro discurso no está solo referido al juez, sino que también está referido a las partes, y el discurso del juez, el discurso de la construcción de la sentencia, que es un trabajo sumamente argumentativo, no está dirigido a los abogados, está dirigido en primer lugar a las partes. Las partes del proceso son la víctima del imputado que no han estudiado derecho, no son los abogados. Los abogados son los interlocutores de las partes. Entonces el discurso del juez se refiere a las partes y cuando explica terminología jurídica debe hacerlo en un lenguaje llano o hacerlo de manera técnica y luego bajarse discurso. Entonces una audiencia inicial, una audiencia argumentativa, también el lenguaje tiene que ser claro. Dicho esto, nos queda un punto sobre estas audiencias. ¿Cómo es la mecánica de la audiencia para que esto se logre? En primer lugar, hay que tener presente 2 o 3 cuestiones. A ver, primero, que la audiencia inicial siempre tiene etapas bien marcadas. De modo tal que cuando el juez pretende que el fiscal presente la imputación, pretende eso, que el fiscal presente
una imputación. No es un momento argumentativo la imputación, es un momento de intimación de los hechos. Luego, cuando el juez le pregunte al fiscal otra petición y pide una medida cautelar, ese es el momento de hablar sobre materialidad y sobre peligro procesal. De modo que las etapas de una audiencia tienen que estar bien marcadas y uno tiene que ser bien estricto en esto, porque si no es estricto en esto, lo argumentativo va a quedar mezclado con lo formal, que es la presentación del caso. En segundo lugar, no olvidar de tocar su canción. ¿Qué quiero decir con tocar mi canción? Tocar mi canción es ¿de qué quiero hablar yo en este caso? ¿De qué quiere hablar la contraparte? ¿Se acuerdan del video de Mad Men? Eso. Si yo tengo los hechos favorables, no puedo quedarme discutiendo solamente los hechos controvertidos de la contraria. Tengo que tratar de presentar el discurso favorable para mí. Tercer punto importante para una audiencia inicial desde la fase argumentativa. No argumenten, solo mencionen la debilidad del caso, pero no argumenten sobre eso. Esperen, esto es una partida de ajedrez, esperen que la contraparte mueva una ficha para contraatacar. Entonces, de esa manera siempre deben dejar un argumento para refutar a la contraria. Entonces, cuando la contraria presenta, por ejemplo, la defensa de un peligro procesal, sí, pero mi cliente tiene el mismo domicilio hace 10 años, yo tengo, cuando el juez me pregunte, ¿es cierto? El fiscal tiene que decir sí, pero. Sí, es cierto, pero también es cierto que ese domicilio no le pertenece y es de los padres y tiene 40 años, razón por la cual lo puede abandonar en cualquier momento, no tiene arraigos con la comunidad, etc. Yo guardé esos argumentos para refutarlo. Esa es una manera estratégica de argumentar. Siguiente punto relevante es no confundamos en una audiencia argumentativa donde la prueba no se produjo lo que es un hecho de una adjetivación, de una inferencia. Es muy común que los testigos trabajen en vez de hechos sobre puras adjetivaciones. Mirta, en vez de decir pasó corriendo a gran velocidad, dice todo fue muy rápido. Eso es una adjetivación. Mirta puede haber dicho no caminaba, no trotaba, corría y a la máxima velocidad posible. Eso es un hecho. Entonces, reconocer hechos de adjetivaciones es lo que nos va a permitir ser prolijos al momento de argumentar. Lo mismo de no realizar inferencias. Si el abogado, en vez de decir, si Mirta dijo venía corriendo a máxima velocidad y el abogado dice venía escapando, cuando el juez le pregunta a la contraparte, señor defensor, ¿es cierto? El defensor va a decir, no, eso no dijo el testigo. El testigo en ningún momento mencionó que estaba escapando, el testigo nunca dijo eso. Entonces el juez va a decir, a ver, señor fiscal, ¿me puede leer esa parte? Y el fiscal va a empezar a buscar y va a decir, no, fue un error. Ese abogado perdió el caso, porque ya perdió credibilidad, ¿se entiende? Entonces hay que tener bien presente lo que es un hecho, de una adjetivación, de una inferencia, para no construir argumentos erróneos en el caso. Y por último, conocer el rol del juez. Quien conoce el rol del juez en una audiencia inicial va a saber que el juez es sano que se introduzca para generar los contradictorios, como decíamos hace un rato. El juez que no se introduce es un juez que no está interesado en el caso, que no está escuchando. El juez que escucha es el juez que interroga, así que no se sienta como abogado litigante de una audiencia inicial o de recursos cohibido o preocupado que el juez se meta. Esto es sano y escúchelo y preste atención para ver qué es lo que está pidiendo y en qué punto está pidiendo una mejor construcción argumentativa. En síntesis, creo que estos son los puntos centrales que tener presentes para las audiencias argumentativas iniciales y de recursos. Vamos pues entonces a la argumentación en las otras audiencias, que es en el juicio oral y la etapa intermedia. Voy a dejar la etapa intermedia para el final porque tiene una discusión más de índole, diría yo, de teoría probatoria. Vamos a incluir directamente al juicio oral, que tenemos todo fresco lo que acabamos de decir en la audiencia previa. Diría en líneas generales que todo lo que mencionamos sobre la audiencia previa, esto de ser breve al momento de alegar, tener un lenguaje claro, conocer los precedentes, la justicia del caso, todo eso es aplicable también a esta audiencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la que mencioné hace unos minutos atrás, que dije que el juicio oral tiene 3 grandes etapas. Una etapa de exposición inicial, que se dice alegato de apertura, aunque no se alega nada, no se argumenta nada.
luego la producción probatoria a través de producción y control de la información ingresada, y luego el alegato de clausura, que es el único momento puramente argumentativo del juicio oral. Esto quiere decir que un abogado hasta la audiencia, hasta la etapa final, hasta la audiencia donde se presentan los alegatos de clausura, no realiza ningún trabajo argumentativo. Y la respuesta no, no es cierto eso. Fíjense lo siguiente, alegato de apertura. ¿Cuáles son? Lo van a ver en otro módulo, pero van a trabajar alegatos de apertura y van a ver que el alegato de apertura tiene algunas características que podemos decir. Presentar un lema del caso. ¿Qué es presentar un lema del caso? Es centrarlo o bien en valores vinculados al caso, que queremos que los tenga presente el juez, o vinculados a la prueba, que vamos a decir, por ejemplo, Aníbal y Ezequiel pensaron que cometían el crimen perfecto. Verificaron que se haya ido la familia Ramírez, verificaron que no haya nadie en la zona e ingresaron. Sin embargo, no tuvieron en cuenta tres grandes situaciones. El olvido de la señora Ramírez que hizo que vuelva a la casa, la mirada atenta de la señora Mirta y la presencia policial en el lugar que los detuvo. De esa manera lo que hice es trabajar de alguna manera una suerte de lema con la prueba. Luego las partes, luego el jurado o el juez profesional va a observar en mi lema cómo se produce la prueba. De modo tal que en el alegato de apertura, cuando yo elijo un lema, estoy trabajando persuasión, por ende estoy preparando mi argumentación. Cuando describo el hecho, también es la narración de una historia de manera persuasiva, estoy preparando mi argumentación. Cuando explico cómo voy a probarlo, y no menciono toda la prueba, sino que detallo, preste mucha atención a la señora Mirta. Mirta va a ser muy clara al referir que vio la cicatriz de Aníbal, que está allí sentado y que ustedes pueden ver hoy la cicatriz, y el pasamontañas que se quitaba. De esa manera yo estoy preparando la argumentación, porque estoy mostrando, presta atención a estos hechos que van a quedar acreditados. Lo mismo cuando ya anticipo la debilidad diciendo, la defensa seguramente les va a plantear que encontraron ese pasamontañas, sin embargo, usted puede creer, es creíble que dos personas vestidas de negro hayan cometido el hecho, hayan tirado un pasamontañas y justo tuvieron la mala suerte de tirarlo y arrojarlo frente a otras dos personas vestidas de negro. Muchas casualidades, ¿no? Voy a trabajarlo desde ese enfoque. Entonces vemos que el alegato de apertura también tiene un plano inicial argumentativo. Cuando nosotros construimos la información del caso, lo hacemos a través de la prueba. ¿Se acuerdan que hemos trabajado estos días sobre los 6 medios de prueba y los 4 o 5 filtros? Si valoración lo tomamos como un filtro, los 5 filtros de la producción probatoria. Y dijimos también, no solo desde las normas de comprobación, sino que dijimos desde las condiciones de verificación, recuerda las dimensiones desde la garantía del hecho, se requería el contradictorio. Por eso toda la información va a pasar por un doble filtro, que es quien ofreció la prueba realiza interrogatorios, quien no lo ofreció realiza contrainterrogatorios con distintos formatos de producción de información. Esta construcción tampoco es una construcción imparcial, tampoco es una construcción de información que está por fuera del litigio, sino que es una construcción dialéctica, dialogada de la información, donde cada parte busca la información favorable para poder luego construir sus argumentos. Finalmente, llegamos al momento de la audiencia de clausura, el alegato de clausura en la audiencia final, donde ya realizada toda la prueba y controlada por la parte contraria, las partes van a realizar su construcción de inferencias. Si trabajamos en el caso del pasamontañas, yo les diría que la discusión sobre autoría está centrada en algunos puntos desde el esquema de Whitmore. Es muy fácil trabajarlo. Nosotros hasta aquí estuvimos trabajando a través de un método de listado de hechos. Whitmore lo que hace es un esquema. En el esquema lo que va colocando es cuáles son de la proposición fáctica antepenúltima por donde pasa el conflicto, que sería la autoría para nosotros, es cuáles son los puntos en discusión. Entonces, el primer punto en discusión que hay de este cuadro, yo diría, es, ¿realmente bajaron del paredón Mirta,
Aníbal y Ezequiel son los que bajaron desde ese paredón. ¿Cómo lo apoya la fiscalía? Mirta dice que los vio a 300 metros del lugar. Mirta, en cuanto a credenciales de la prueba, es una testigo objetiva, no tiene interés. ¿Qué es lo que plantea la defensa en este caso? Lo que va a plantear en el juicio oral. Una generalización. De acuerdo a las máximas de la experiencia, Mirta nunca pudo haber visto a 300 metros. Eso hace que Mirta sea poco creíble. Ahí se define si es creíble o no esta circunstancia. Entonces, un buen litigante lo que tiene que hacer es centrar su atención en ese punto de inclinación del caso. Porque de hecho, si ese punto de inclinación del caso permite concluir que Mirta lo observó, el caso está ganado. Si no permite concluir, porque parecía ser que a 300 metros del lugar, sin estar atento a ese paredón, en una noche oscura, en una plaza arbolada, no se puede ver a 300 metros. Esto también el caso está casi perdido, porque la testigo Mirta pasa a tener poca credibilidad. Segundo punto de inclinación. Corrieron en dirección norte-sur los autores y Aníbal y Ezequiel también. Mirta los vio correr, Mirta ve la cicatriz, Mirta los reconoce luego. ¿Qué va a plantear la defensa? La defensa lo que va a plantear es: las personas que vio Mirta no son justamente los aquí imputados, son otras personas que luego se escaparon del lugar. Y los hechos que va a poner en discutir para lograr esta inferencia es: Mirta no tiene una excelente vista, pasan solamente 3 segundos, el lugar está poco iluminado porque solo hay un farol a 100 metros. Mirta vio después la cicatriz y confunde lo que observó antes con lo que observó después, lo cual es posible en una persona de 85 años. En fin, eventualmente sesgos, interés, pero que no se ven en el caso. En base a todos esos hechos, uno tiene que construir la argumentación y la inferencia. Tercer punto de inclinación del caso. Aníbal y Ezequiel son detenidos en la plaza con pasamontañas. Este es un punto que la defensa va a decir: estos hechos los acordamos, fueron detenidos, solamente que ellos no habían cometido ningún hecho antes y habían encontrado el pasamontañas. Cuarto punto de inclinación. El pasamontañas que le encuentran a Aníbal es el mismo que se utilizó en la casa de la familia Ramírez. ¿Y cómo van a concluir esto la fiscalía? Va a utilizar los siguientes argumentos. El policía vio que Aníbal tenía un pasamontañas. La señora Ramírez vio que tenían un pasamontañas y que ambos eran de color negro. Los pasamontañas son similares, pues eran negros y no tenían ningún otro color ni ninguna otra marca o situación. Los imputados, si quisieron escapar del lugar que lo declara el policía, son hechos que permiten inferir para la fiscalía, o que va a intentar inferir, esta argumentación de que es el mismo pasamontañas. ¿Qué es lo que va a decir la defensa? Va a plantear: ese no es el mismo pasamontañas. Y va a decir: lo encontró el imputado y lo tomó. Y lo que va a plantear es: nadie que cometa un robo se va a quedar con un pasamontañas y va a arrojar el resto de los elementos, y ellos no tenían ningún otro elemento. Lo otro que va a plantear es: la intención de escapar del lugar, de quedar acreditada, se debió al temor por la policía de cualquier ciudadano. Y ahí hay otra línea de argumentación. El quinto punto de inclinación que encuentro en el caso de línea argumental es: la fiscalía va a plantear, es la misma ropa la que tenían las personas que vio la señora Ramírez con la ropa que detecta el policía al momento de detenerlos. Entonces va a plantear: señora Ramírez dice ropa negra, Mirta dice ropa negra, el policía o los policías dicen ropa negra. ¿Qué es lo que va a plantear la defensa? ¿Qué argumentación o qué inferencia va a realizar? No es la misma ropa, no se puede llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque no hay detalles de la ropa, no hay marca de la ropa, no hay mención si es ropa deportiva o de vestir, no hay mención si es ropa de manga larga o manga corta. Entonces vemos que, así como la argumentación en la audiencia inicial, una argumentación más bien inicial y que todavía no tuvo contradictorio, cuando supera el estándar del contradictorio ya se convierte en prueba. Entonces ahora lo que hay que encontrar son precisamente esos puntos de inclinación del caso, que son los que les acabo de marcar, y sobre esos hechos concretos se realizan inferencias para llegar a conclusiones.
Eso lo pueden observar del método de Wigmore, que lo que hace es enlazar hechos para llegar a conclusiones y a apreciaciones. Bueno, y por último, vamos a ver algunas ideas de cómo se argumenta en una audiencia preparatoria de juicio, o incluso, mejor dicho, de qué se argumenta en una audiencia preparatoria de juicio. Lo primero que tiene que hacer un litigante al enfrentarse a esta audiencia tan central en el proceso penal es comprender cuáles son las discusiones que giran en torno a esta audiencia. Hay discusiones que tienen que ver sobre el fondo del asunto. Un defensor puede plantear una excepción de manifiesta tipicidad o, dependiendo del código, puede plantear un pedido de sobreseimiento por entender que el hecho no se ha cometido o no encuadra en una figura legal. Puede haber planteos que tengan que ver sobre formas, excepciones formales, ya sea que tenga que ver sobre la falta de competencia del tribunal, que tenga que ver sobre un defecto en cómo fue presentada la requisitoria y que pueda ser corregido. Hay otros planteos que tienen que ver con negociaciones. Es en la última instancia, en líneas generales, donde las partes pueden negociar. Ya después de esta instancia no es el punto de negociar, sino de realizar el juicio oral. De modo tal que hay negociaciones y acuerdos posibles sobre soluciones alternativas al conflicto o juicio abreviado. Y finalmente, el punto central de la audiencia es, si ninguno de estos motivos han prosperado, la discusión sobre admisibilidad de la prueba ofrecida por ambas partes. Como vemos, los puntos de argumentación son bien variados. Hay puntos que tienen que ver con negociaciones, hay puntos que tienen que ver con acuerdos, con cuestiones formales o con cuestiones de fondo. Veamos algunas de estas ideas. Lo primero que quiero mencionar es que existe la posibilidad de discutir el fondo, es decir, el caso es manifiestamente atípico, y en líneas generales lo que establecen los códigos es que tiene que ser una manifiesta tipicidad. ¿Qué es lo que se tiende a evitar con este planteo? Es que se llegue a juicio oral con un caso realmente muy, muy pobre que, teniendo en cuenta el máximo rendimiento de las pruebas, no permite una condena. De modo tal que la argumentación, en este caso, por parte de la defensa, tiene que estar centrado en ello, en demostrar que aún en el máximo rendimiento de cada una de las pruebas, el caso no va a poder ser probado en juicio oral. Y por ende, no corresponde realizar el juicio oral por el riesgo de error judicial. Ese es el planteo que tiene que hacer una defensa o que la fiscalía tiene que eventualmente, o la acusación, rebatir. Esto requiere de hechos muy concretos que se deriven de los legajos, ¿no?, de la actividad probatoria de la fiscalía y de la defensa, demostrar, de acuerdo a lo que dijo un testigo u otro, estos 2 o 3 hechos son los centrales que demuestran que no corresponde ir a juicio oral. No me voy a meter en excepciones dilatorias, de incompetencia y formales. Vamos a entrar en lo que es la negociación. Es la última instancia, dijimos, para poder arribar a acuerdos, ya sean acuerdos reparatorios o suspensión condicional o un acuerdo de juicio abreviado. Hay quienes sostienen que en los acuerdos no hay argumentación, y yo sostengo que esto no es así, que es una visión equivocada. En todo acuerdo hay una argumentación y hay un análisis de costos y beneficios. Es decir, si yo acuerdo con Fiscalía y Defensa, llego a un acuerdo para una reparación y esa reparación no es integral, lo que yo estoy argumentando en la negociación es: yo puedo reclamar el 100%, acepto un 80%, pero me lo pagas ahora, una reparación. O en sentido inverso, lo piensa la contraparte. Pero también en un pedido de pena determinado, también hay una negociación que está basada en una argumentación. Es decir, yo como fiscal le ofrezco a la defensa el mínimo de la pena, pero lo que le estoy mostrando es, si yo obtengo una condena en juicio oral que debiera obtener por todas estas pruebas, lo que me va a costar a mí es 2 o 3 días de juicio, la planificación, la preparación, y tengo un riesgo de que algún testigo fallezca, algún testigo no venga y esto pueda arruinar la prueba. Pero lo que le tengo que mostrar es que
con la actividad probatoria que vengo realizando, si estos testigos llegan a juicio oral, seguramente el caso lo voy a ganar. Entonces lo que hace la defensa es verificar si esto es cierto y en base a eso acepta o no el acuerdo de juicio abreviado. De modo tal que detrás de una negociación de juicio abreviado hay trabajo de argumentación de las partes y también detrás de una negociación entre las partes para un acuerdo reparatorio también hay una línea argumental en la cual van analizando un punto y el otro. Pero vayamos al punto central que es la actividad probatoria de las partes. Respecto de la prueba, las partes pueden arribar a acuerdos o pueden discutir sobre el ofrecimiento realizado por la contraparte, oponiéndose a que se admita la misma. Básicamente, como vimos en valoración de prueba, había 3 filtros que tienen que ver con la audiencia preparatoria de juicio. El primero, dijimos que está vinculado con la legalidad de la prueba. El segundo está vinculado con la pertinencia y el tercero de los supuestos está vinculado con la relevancia de la prueba. Vayamos con el primer capítulo. ¿Qué es lo que tienen que argumentar las partes sobre una prueba ilícita? Lo primero que tiene, esto lo habíamos mencionado inicialmente, pero quiero que ahora lo pensemos desde la argumentación. ¿Qué es lo que tengo que argumentar? Tengo que argumentar, en primer lugar, sobre cuál es el principio constitucional que está en juego. 2. ¿Cómo está regulado ese principio constitucional en el Código? 3. ¿Cuál es el agravio? 4. ¿Cuál es el remedio que la ley propone? 5. ¿Cuál es el alcance de ese remedio? El primer punto que tengo que hablar sobre ilicitud probatoria es reconocer que históricamente, diría yo, hasta que Alberto Binder corrige desde el plano teórico esta cuestión, históricamente se llamó o se denominaba teoría de las nulidades cuando esto es un error. La nulidad es la consecuencia posible de un acto viciado, pero no es la consecuencia necesaria. La teoría nunca puede ser teoría de las nulidades, sino que la teoría tiene que ser llamada teoría de las formas procesales. Hay actos procesales que requieren formas, y esas formas, cuando se infringen, las formas en sentido negativo, pueden generar consecuencias. De modo tal que lo que estamos analizando es cuál es la consecuencia frente al incumplimiento de las formas procesales. Repito para que no quede como un trabalenguas. Nulidad es una consecuencia posible. Nunca una teoría se puede llamar por su consecuencia. La teoría es la teoría de las formas procesales. Lo que vamos a observar en el acto procesal determinado es si se incumplió o no una forma procesal. Incumplimiento de formas procesales. La consecuencia de un incumplimiento de formas procesales puede ser la nulidad o puede que no lo sea. Vamos a ejemplos determinados. Un imputado, creo que lo había mencionado, un imputado declara frente a una imputación que le hace la Fiscalía sin contar con abogado defensor. La respuesta inicial, posiblemente de ustedes, sea es nulo el acto. Y esto, yo diría, depende. Hay que empezar a analizar cuál es el principio afectado. El principio afectado es la garantía de la defensa en juicio. ¿Cómo está regulada la garantía de la defensa en juicio? Está regulado de 1000 maneras en el Código Procesal Penal y en las constituciones y en los tratados, pero en lo que aquí respecta está regulado que el imputado, al momento de ser intimado de los hechos, debe estar en presencia de un abogado defensor y debe hacérsele saber el derecho de que puede guardar silencio y que si declara no lo hace bajo juramento de decir verdad. ¿Cuál es el agravio? Y uno dirá, bueno, ¿qué dijo el imputado? No declaró. ¿Y cuál es el agravio? Ninguno. Entonces el acto no es nulo, el acto está saneado y convalidado. Vamos a otro supuesto, ahora sí declaró. Principio, defensa en juicio, cómo está regulado, ya lo mencionamos. ¿Cuál es el agravio? Y el agravio es ninguno, porque cuando el defensor llega a ver la declaración es impecable. Es más, él la formularía de la misma manera. ¿Tiene sentido declarar una nulidad para reiterar un acto de la misma manera? Claramente no, porque no hay ningún agravio. Entonces, nuevamente la respuesta es saneamiento y convalidación.
Tercer supuesto, ahora sí declara y lo hace de manera pésima. ¿Cuál es el agravio? Que al no haber sido advertido sobre la presencia de un abogado defensor, perdió credibilidad declarando de manera errónea y dando información al fiscal que le permitió líneas de investigación. ¿Cuál es el agravio? Justamente el agravio es el haber dado líneas de investigación. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es el remedio? El remedio ya no es el saneamiento y la convalidación. El remedio es la nulidad. ¿Y cuál es el alcance de esa nulidad? No solo de ese acto, sino de los actos que surgen como consecuencia de aquel. Teoría del fruto del árbol envenenado. Entonces, no solo es nula la declaración, sino que el fiscal no puede disponer de las líneas de investigación que el propio imputado le dijo, sin que le hagan saber sus derechos y sin saber que podía contar con un abogado defensor. De modo tal que, si lo que va a plantear la defensa es la ilicitud de un acto procesal, al momento de presentar su línea argumentativa, debe tener hechos concretos y argumentos concretos sobre cada uno de estos puntos mencionados. Principio, regulación del principio, agravio, remedio, alcance. Una vez que pasamos y decimos, bueno, ok, hay una prueba que fue declarada ilícita, supónganse, el resto no hay discusión de prueba ilícita, pasamos a analizar la pertinencia y relevancia. Si ustedes verifican, si quieren, las reglas de evidencia norteamericanas, van a ver que artículos 401, 402, 403 habla de la pertinencia y relevancia. Y si lo quieren ver en español, se fijan en las reglas de evidencia de Puerto Rico, que son los mismos números. Que lo que discutíamos, la pertinencia es que la prueba guarde relación con el objeto procesal, relevancia, que sea una prueba que permita acreditar de alguna manera el hecho y que el prejuicio o el perjuicio que genera por una parte no sea superior a lo que permite acreditar. Esto es, hay una suerte de análisis entre qué tan prejuiciosa es la prueba, qué tan baja es la calidad de información de la prueba y qué tanta información se permite agregar. Entonces, ese juego no tiene reglas fijas, sino tiene más bien estándares que hay que ir determinando caso a caso. Si me permiten, creo que por aquí tengo anotada la regla respectiva. ...403 del regla de evidencia de Puerto Rico. ¿Cuándo puede ser excluida la prueba? Cuando tenga riesgo de causar perjuicio indebido. No dice cuándo hay un perjuicio indebido. Eso la jurisprudencia lo tiene que determinar y las partes tienen que argumentar respecto de cuál es el perjuicio de esa prueba. Riesgo de causar confusión, riesgo de causar desorientación al jurado, riesgo de dilación indebida o prueba acumulativa. Esa es la manera en que determina justamente cuándo la prueba puede ser excluida a pesar de ser pertinente. Y se considera que la prueba es pertinente cuando tiende a ser más probable la existencia de un hecho. De modo tal que la prueba para que sea admitida tiene que ser pertinente, pero no toda prueba pertinente es admitida. La prueba pertinente no es admitida por falta de relevancia en los supuestos que yo les acabo de indicar en los artículos 403 de las reglas de evidencia y los demás supuestos que establecen las reglas de evidencia. En nuestro caso, hay que verificar las reglas de admisión, ¿sí?, de teoría probatoria de nuestros códigos, que todavía en esto suelen estar un poco flacos. Pero recuerden una cosa, que a pesar de que los códigos latinoamericanos no tengan una buena regulación de derecho probatorio, a pesar de que los códigos latinoamericanos no trabajen pertinencia y relevancia como estamos mencionando aquí, lo cierto es que, como habíamos dicho desde la jurisprudencia canadiense, la pertinencia, desde el concepto pertinencia se pueden trabajar ambos conceptos, pertinencia y relevancia. ¿Por qué? Porque se puede desdoblar el concepto de pertinencia en lógico y pertinencia legal. Pertinencia lógica es lo que nosotros conocemos por pertinente, esto que mencionamos que tiende a hacer más probable un hecho, y la pertinencia legal es aquella que afecta a la defensa en juicio, esto es
prueba prejuiciosa de la cual yo no me puedo defender. ¿Qué es lo que tiene que observar un juez también al momento de analizar pertinencia y relevancia y la preparación del juicio? Que no se haya afectado de ninguna manera el contradictorio, o que no se afecte de ninguna manera el contradictorio en juicio oral, ya sea porque se incorpora al juicio información por escrito, de la cual yo no puedo controvertir, o ya sea porque una parte no tiene información previa respecto de lo que va a declarar un testigo o una prueba de la contraria. Yo tengo que tener insumos anteriores para poder preparar un contraexamen, ¿sí? ¿Cuáles son los supuestos más comunes que se suelen plantear en el litigio de una audiencia preparatoria de juicio y que un buen litigante tiene que estar preparado para refutar argumentos o para presentar argumentos y evitar que la información de la contraparte pueda ingresar a juicio oral? Recordemos que un concepto muy fuerte que es un litigante puede tener un buen método analista del caso, puede ser buen argumentador, puede ser un excelente litigante, pero si no maneja teoría probatoria, lo que va a pasar es que va a presentar prueba que se le va a caer en la audiencia preparatoria de juicio porque no va a ser admitida o no va a advertir que podía evitar que determinada información, por ser baja calidad de información, ingrese a juicio oral. Vamos a algunos supuestos que yo noté aquí sobre los cuales se puede debatir. El concepto de hearsay rule, que es el concepto de testigo de oídas. En realidad nuestros códigos no establecen mayores reglas sobre los testigos de oídas. Sin embargo, nuestros códigos todos establecen la posibilidad de controvertir la prueba y el contradictorio. De modo tal que desde el concepto mismo que surge de los tratados internacionales y del concepto mismo de la garantía de defensa en juicio, podemos decir que si la defensa tiene la posibilidad de controvertir la prueba de cargo, esto quiere decir que las puede contraexaminar. Yo no puedo contraexaminar un testigo que no percibió nada por su sentido, sino que lo que declara es lo que percibió otro testigo que no está presente. Si la fuente de información no está presente, yo no la puedo controvertir. Si me traen un testigo para declarar sobre esa fuente de información, pero esta fuente de información no está, yo no puedo controvertir a este testigo. El testigo dice, Juan me dijo que vio tal cosa. Pero la pregunta es, ¿cómo se lo dijo Juan? ¿Cuánto tiempo lo vio Juan? ¿Lo vio 1 minuto, 2 minutos? ¿Estaba realmente atento? ¿Miraba otra cosa? ¿Tenía intereses en el caso? ¿Tenía conflictos? Todo eso no se puede controvertir. Entonces, si yo no puedo controvertir la información como ingresa, esto afecta al contradictorio. De modo tal que, salvo contadas excepciones, uno debería tender a evitar que ingrese un testigo de oídas o un hearsay rule. Otro punto en conflicto que suele haber está vinculado con que las partes suelen requerir en la audiencia preparatoria de juicio que se incorpore al juicio expedientes civiles que tengan que ver a veces con un régimen de alimentos para demostrar que un imputado no ha pagado los alimentos que le habían sido regulados en sede civil, una sentencia civil de daño que da cuenta de alguna cuestión, una cuestión comercial, otros juicios antecedentes. El problema que tienen esos expedientes civiles o penales o el expediente que sea es que no solo tienen la decisión final del caso, sino que están plagados de declaraciones testimoniales. Ahora bien, si yo establecí el juicio oral para fijar un litigio de calidad porque creemos que en la oralidad y el contradictorio se genera información de calidad y la sentencia se va a construir con esa información de calidad, pero permito que se incorpore como prueba todo un expediente civil plagado de testigos que se exceptúa la oralidad, estoy permitiendo que ingrese información de calidad. De modo tal que un buen argumento para evitar esto es exigir que del expediente que se presenta como prueba solo sea admitida la resolución final. De este modo, evitamos que se afecte la oralidad. Un tercer problema que he observado mucho es un concepto erróneo de convención probatoria. Muchas veces por convención probatoria se dice las partes acuerdan que esta declaración testimonial sea por simple lectura. Y esto no es una convención probatoria. La convención probatoria es precisamente que las partes no van a discutir el siguiente hecho que lo dan por probado. Por ejemplo,
el joyero pertenecía a la señora Ramírez. Este es un hecho. Cuando yo permito que ingrese todo por lectura, ¿qué es lo que estoy generando? Generando información que no está controvertida y que pretendemos que un juez la lea, cuando las partes no la van a leer en el juicio. La pregunta es, ¿esto permite un genuino contradictorio? ¿Esto permite que las partes se centren en la argumentación sobre los hechos centrales? Y la respuesta es no, pues están obligando a un juez que lea un montón de información que es tonta, que no es pertinente, que no es relevante, o que si es relevante está sobre hechos que las partes acuerdan. Entonces, un juez debe exigir a las partes decir, a ver, ¿qué hechos van a discutir? ¿Qué quieren acreditar con este testigo? Entonces, no se admite por simple lectura. No se admite el testigo y listo, díganme qué hecho les interesa de esa declaración testimonial. Otro problema que suele ocurrir es confundir a las declaraciones previas como si fuesen prueba determinada. Entonces se ofrecen las declaraciones testimoniales previas tomadas durante la instrucción y se admiten como prueba a los efectos de refrescar memoria o evidenciar inconsistencias. Este es otro gran error. No se trata de prueba. Que un testigo, que una parte puede utilizar las declaraciones previas para refrescar memoria o para evidenciar una inconsistencia, no los convierte en prueba, porque eso no lo recibe el jurado ni el juez, no lo recibe nadie. Entonces no hay que asentar qué declaraciones ni nada, simplemente se ofrece esta prueba, esto no es prueba y no se admite. Del mismo modo, un acta de detención y un acta de secuestro no es un documento, es lo que un policía dijo que hizo, pero no se trata de un documento, de modo tal que el acta de detención y el acta de secuestro tampoco son pruebas, porque si yo lo admito como prueba, ¿qué es lo que ocurre? Un policía está declarando, no recuerda nada y le dice, ¿reconoce esta firma? Dice que sí, pues incorporé como prueba el acta de detención. Y el acta de detención y el acta de secuestro dice un montón de cosas. Dice que fue elaborado en presencia de testigos, que esos testigos no pertenecían a la repartición policial, que en presencia de testigos se le secuestró, por ejemplo, un revólver. Y todo eso no sabemos si fue así. Solamente lo firmó el policía y lo puso como que ocurrió, pero eso es su informe, su declaración previa. No es prueba, no debe ser admitida. Otro problema que ocurre seguido es que tenemos una mirada muy liviana todavía sobre la prueba pericial. En nuestros sistemas latinoamericanos pareciera ser que cualquier ofrecimiento que se haga sobre una prueba pericial es suficiente para que sea admitido. Y no se están analizando puntos centrales que tienen que ver con ¿quién es el perito? ¿Es realmente idóneo? ¿Es una pericia confiable lo que está realizando? ¿La pericia que realiza se apoya en estándares internacionales sobre esa materia o contradice esos estándares? ¿Cuál es el margen de error o el riesgo de error que tiene esa pericia? Esto hay que tener mucho cuidado porque no tenemos que olvidarnos un punto que puede generar información de baja calidad. Recordemos que el juez no va a poder utilizar conocimiento personal. El juez no va a poder decir, mire, si bien el perito concluyó A, B y C, yo que estoy estudiando esta materia y que me interesa o que me compré un libro, veo que esto no es tan así, no es creíble. Eso no lo puede decir. Lo que puede decir es que no es creíble por preguntas del contraexamen, pero no por información que él crea. Porque la información que ingresa el juez no es una información controvertida y no sabemos qué calidad tiene. De modo tal que esto no ocurre así. Si no ponemos un límite en la prueba pericial, se trata de información que el juez va a tener que tomar por cierta, en muchos casos. De modo tal que es importante que los litigantes asuman este desafío y elaboren argumentos sólidos para evitar la incorporación de prueba pericial que tenga baja calidad. En líneas generales, cuando nosotros hablamos de prueba pericial, lo que decimos es que para que la prueba pericial sea admitida, se exige que la misma sea pertinente, que esté vinculada con el objeto procesal, que sea necesaria, esto es, que un juez no puede llegar a esa conclusión sin un conocimiento experto. En tercer lugar, que sea idóneo el perito, que el perito sea un experto en la materia, que si la materia tiene varias especialidades, este perito sea especialista en esa especialidad y que sea una persona reconocida. Y por último, confiabilidad, que el informe que realice sea realmente confiable porque se basa en estándares de calidad y porque tiene un margen de error muy reducido. ¿Cómo lo establece
¿Cómo lo establecen las reglas de evidencia de Puerto Rico? De la siguiente manera. Regla 702. Prueba pericial tiene que estar basado en hechos o información suficiente. Tiene que realizarse mediante métodos confiables. Tiene que aplicar esos métodos confiables en la pericia. Tiene que ser aceptado por la comunidad científica. Tiene que acreditar cuáles son las credenciales del perito, cuál es su historia de vida, su hoja de vida, su currículum, para ver si esta prueba pericial puede ser admitida. Si esto no es así, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estaría generando confusión, que justamente la prueba que tiene riesgo de causar confusión debe ser excluida. Regla 403 de las reglas de evidencia de Puerto Rico. De modo tal que lo que tiene que hacer un litigante es, cuando encuentra una pericia de la contraparte y advierte que puede atacar alguno de estos puntos, es llegar con información a la audiencia que dé cuenta de que esa prueba no es confiable y argumentar al respecto. Más allá de esto, otro gran problema que observamos respecto a la prueba pericial es que se tiende a admitir como prueba pericial el informe que realizó el perito. Y esa no es la prueba pericial. ¿Por qué? Porque la prueba pericial es un perito declarando en juicio. El perito en juicio puede declarar incluso teniendo su informe en la mano, porque lo elaboró él, no se lo escribió otra persona, y puede ir explicándolo. Pero ¿por qué decimos que la pericia es el perito declarando en juicio y que el informe pericial es solamente una suerte de declaración previa? Porque el informe pericial puede tener 10 hojas, 20 hojas, 100 hojas. Y si no es interrogado sobre esos 100 puntos, es información que no fue controvertida. Por ende, no puede ingresar a juicio. De la otra manera, si yo estuviese equivocado, ¿qué es lo que pasaría? Pasaría es que el perito le hacen 2 preguntas, no lo interrogan más, la contraparte interroga lo que quiere y después dice que se tenga por admitida la prueba pericial. Entonces ingresa información que no fue controvertida y por ende es información de baja calidad. De modo tal que la prueba pericial hay que exigir determinados estándares y la prueba pericial es el perito declarando en juicio. El informe pericial no puede ser admitido como prueba y así deben argumentar los litigantes. Con respecto a la prueba material para ser admitida y para ser incorporada requiere de un testigo idóneo que dé cuenta de que el elemento que se pretende presentar en juicio es el elemento que fue hallado en la escena del hecho o en donde haya sido encontrada. Con respecto a los documentos e informes, en líneas generales se requiere un testigo que los acredite, salvo que ese documento o ese informe esté suficientemente estandarizado que no valga la pena traer un testigo para ello. No tiene sentido ofrecer como testigo a la persona que firma el informe de antecedentes y reincidencia, que dan cuenta que el imputado tiene o no tiene antecedentes, porque nada va a recordar de eso. No tiene sentido que traigan a juicio para incorporar un extracto bancario a un testigo que firma un extracto bancario en un banco que no va a dar ni idea sobre ese punto. Lo que ocurre es a la inversa. Cuando es un documento estandarizado, la parte que no ofreció ese documento puede exigir que haya alguien o algún testigo porque va a controvertirlo. Pero si esto no ocurre, es un documento estandarizado que ingresa por simple lectura y que en juicio oral sí hay que leerlo. Otra cosa que puede ocurrir es que se pidan exclusiones temáticas y que las partes argumenten sobre una exclusión temática. ¿Qué es una exclusión temática? Es una prueba testimonial, sobre todo, que es admitida porque es pertinente y es relevante, pero hay una parte de su declaración que no puede declarar por una ilicitud. Por ejemplo, si hubo un allanamiento inválido y fue declarado inválido, cuando el oficial de policía sea ofrecido como testigo y que sea admitido porque no solo hizo un procedimiento, un allanamiento inválido, sino que también estuvo en otros procedimientos, lo que una parte debe argumentar es que debe excluirse de manera temática, una exclusión temática, de su testimonio vinculado al procedimiento que fue declarado inválido. De esta manera evitamos que ingrese información que fue considerada ya no de baja calidad, sino que fue considerada ilegal.
Otro inconveniente que puede ocurrir también tiene que ver con qué sucede, y este va a ser el último inconveniente que vamos a tratar, qué sucede cuando contamos con una declaración testimonial de la contraparte y esa información es muy pobre, casi no dice nada el informe. ¿Qué es lo que puede plantear? Una contraparte lo que ha planteado, y esto me ha pasado muchas veces, es que inicialmente se plantea que no se admita la prueba porque no puedo hacer un genuino contraexamen porque no hay ningún registro. La pregunta es, ¿esa prueba es ilícita? No. ¿Esa prueba no es pertinente? No, sí, es muy pertinente porque el testigo declara que estuvo en el lugar, solamente que no está registrado. Entonces lo que uno tiene que hacer como juez es velar por estos dos grandes principios que dijimos inicialmente. Contradictorio e igualdad. Igualdad de armas. Si esa declaración testimonial no está completa, no hay ni casi información, y yo dejo el juicio que transcurra de esa manera, la contraparte no va a poder realizar un genuino contraexamen porque no sabe sobre qué contraexaminar. Entonces lo que tiene que hacer un juez para fortalecer el contradictorio en juicio y la igualdad de armas es decirle, supongamos que el testigo le ofreció a la fiscalía. Señor defensor, ¿usted qué es lo que quiere ese testigo? ¿Quiere entrevistarse usted con el testigo? ¿Quiere que la fiscalía tenga un registro más claro y se abre el contradictorio y las líneas argumentales al respecto? La mayoría de las veces terminan diciendo me basta con que lo registre adecuadamente o dicen me basta con entrevistarlo. Entonces, si lo quiere entrevistar, uno le dice al fiscal, ¿tiene problema que el defensor se entreviste con el testigo en la defensoría, en su estudio jurídico? ¿O quiere, como es su testigo, por una cuestión de protección y de resguardo, que esa entrevista se haga en la fiscalía? Si quiere que se haga en la fiscalía, se hará en la fiscalía y el defensor público o privado se acercará a la fiscalía y tendrá una entrevista para poder obtener información. Ahora bien, esa entrevista es una entrevista que yo aconsejo que no se registre porque el riesgo que corremos si no es que existan muchos registros y que frente a preguntas sugestivas y demás, la información no sea clara. Cada cual registra su declaración testimonial. La contraparte lo que puede hacer es entrevistarse para buscar información y poder armar líneas de contraexamen adecuadas. Bien, este es el punto final de este ciclo de argumentación jurídica. Con esto damos por terminada la semana. Espero que les haya resultado satisfactorio este módulo. Traté, como fijé en el objetivo inicial de esta línea de argumentación, es buscar respuestas a algunas preguntas tales como ¿en qué cambia el sistema de argumentación jurídico en un sistema escrito y en un sistema de audiencias? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué tiene que ver la reforma procesal penal y el nuevo método adversarial en Latinoamérica para generar un sistema de audiencias? ¿Por qué los abogados nos cuesta tanto argumentar? Finalmente, luego de trabajar eso que hemos trabajado, el plano cultural e histórico, y encontramos las bases y los problemas por los cuales a los abogados nos ha costado tanto litigar en audiencias y argumentar en audiencias, llegamos a la conclusión de que un abogado debía tener un plano analítico y persuasivo para realizar una argumentación adecuada y que esa argumentación tenga procesos deductivos desde el silogismo judicial e inductivos para apreciación de los hechos, hablando de argumentación de hechos, derecho y valores. Y dijimos que para tener un trabajo analítico adecuado era necesario tener la planificación de un caso, y trabajamos entonces sobre la planificación de un caso a través de la teoría del caso. Encontrar la categoría jurídica por donde pasa el conflicto y luego, a través de distintos mecanismos analíticos, encontrar los hechos más relevantes del caso para posicionar nuestra línea argumental. También esta semana concluimos que no solo es necesario tener una guía analítica, sino que la argumentación tiene que ser persuasiva, y trabajamos algunos tips para que ustedes puedan ser más persuasivos. Desde la brevedad, desde trabajar por orden decreciente del argumento más fuerte al más débil, por encontrar y darle una guía al juez para que interprete el caso. Y finalmente, en el encuentro de hoy estuvimos trabajando sobre la argumentación en audiencia inicial, en audiencia de juicio y en audiencia preparatoria de juicio, para que ustedes puedan tener una guía más clara sobre cómo argumentar en cada una de las audiencias.
Eso es todo por mi lado. Me despido, les dejo un saludo a todas y a todos ustedes. Espero que tengan un ciclo provechoso en el resto de los módulos que siguen y quienes viajen a Quito, que tengan una linda estadía en ese curso. Muchas gracias por su atención.